Perfecto. Entonces ahora sí vamos a comenzar dándoles la bienvenida a todos nuestros amigos que integran el auditorio, un auditorio que luego se va a seguir poblando porque la mayoría son docentes y están ahora regresando de sus actividades, así que se seguirán sumando a la charla. Decirles que damos inicio a una nueva jornada del programa que hemos dado en llamar Programa de Articulación, Educación, Producción para el Desarrollo Local, que coorganizamos entre la ASAEC, Asociación Argentina de Estudios Canadiense, y el Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Rosario. Este programa está auspiciado por la Embajada de Canadá. Contarte, Bea, y recordarles a todos nuestros amigos que integran el auditorio que con este programa vamos recorriendo las distintas regiones de Canadá. Y mientras recorremos virtualmente estas regiones, vamos identificando patrones sociales, productivos, culturales, educativos. Ya dimos toda la vuelta de este gran, vasto país y nos encontramos ahora en el final. Esto es la región 5, es el corazón de Canadá. Nos encontramos en las provincias de Ontario y Quebec recorriendo, y allí, bueno, entre otros temas encontramos que los desarrollos de software, la industria del software es muy potente, y entonces qué mejor que poder charlar acerca de propiedad intelectual, licencias, software libre, porque bueno, ya conoceremos quién es Beatriz, nuestra invitada de hoy, pero siguiendo tus indicaciones, hemos primero visionado el video que nos indicaste, que quedamos impactados. No, para mí no era de extrañar, genial, pero la verdad que logró generar un alto impacto. Bueno, sin más, y para poder comenzar formalmente los encuentros de todos los martes y jueves, le cedo el micrófono a nuestro vicerrector Darío Macia para que haga la apertura formal de la jornada. Adelante, Darío. Bueno, gracias, Vivi. Bueno, Beatriz, un placer. Gracias que nos estés acompañando en el día de hoy. Estos problemitas que tenemos de Internet es compartido, es en todos lados, es transversal en el mundo, ¿no? Yo creo que ninguno tenemos la excepción de tener situaciones no adversas con el tema de Internet. Por supuesto que es un placer desde la universidad tenerte con nosotros, sos una graduada nuestra, sos una integrante de nuestro claustro, y obviamente el placer y el honor de que hoy podamos compartir una tarde donde seguramente nos podrás contar un montón de situaciones que para nosotros, por lo menos para algunos de nosotros, hola Gustavo, son nuevas, y en realidad ese es el placer que tenemos de tenerte hoy acá. Yo creo que lo más importante ahora es escucharte, así que gracias por estar y gracias a todos y cada uno de aquellos que nuevamente, como dijo Viviana, en cada tarde de martes y jueves nos están acompañando. Un placer. Muchas gracias, Darío, como siempre. Bueno, contarles que para hacer posible estos encuentros contamos con nuestro brazo hospedador, que es nuestra asistente técnica tecnológica Sofía, que es quien nos facilita todos estos encuentros y es quien principalmente sabe lidiar con Zoom. Hoy tenemos en sala también, para darles un saludo muy especial, a Gustavo Infante, que es el cónsul de Argentina en Toronto, que fue quien disertara el martes pasado. Y bueno, para continuar, le damos el micrófono a Olga Corna, presidenta de ASAEC, para que haga la presentación formal de Beatriz. Bueno, muchísimas gracias. Beatriz estaba un poco preocupada porque ha sido alumna mía y efectivamente tenía un problema de temporalidad, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Bueno, ha visto lo que pasa. Esto tiene que ver con las nuevas tecnologías. Las virtualidades nos permiten estas cosas. Y como la lejanía también es interesante, digamos, podemos hacer un Photoshop propio, Beatriz. Así que, bueno. Beatriz es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, lujo desde ese lugar. Es un magíster en Propiedad Intelectual en Flaxo, docente en grado y posgrado en la UBA. Trabaja todo el tema de nuevas tecnologías en derechos humanos. Es coordinadora de MABI, Monopolios Artificiales sobre Bienes Intangibles. Me hago un hincapié aquí puntual
con el tema de bienes intangibles, porque estas nuevas denominaciones que tienen que ver con apropiarse de términos de alguna manera para colocarlos en el relato de todo el mundo, en el sentido de decir, estamos hablando de bienes que no pueden tocarse, pero que son tan persistentes y profundos en nuestra sociedad que de hecho nos conforman, nos identifican, que es todo el área de cultura que efectivamente es tan importante. Entonces, que alguien tenga una organización que hable sobre estos monopolios artificiales, sobre los bienes intangibles, es todo un título tan interesante desde la perspectiva de los estudios que creo que da para mucho. Preside la Fundación Vía Libre, organización sin fines de lucros desde el año 2000, y tiene esta fundación hace una intersección entre los derechos humanos y las tecnologías de la información y de la comunicación. Desde la organización Vía Libre justamente trabaja junto a Indela, Iniciativa por los Derechos Digitales en América Latina, en un proyecto para apuntalar políticas públicas que garanticen que el Estado resguarda y protege los datos de los ciudadanos. Me parece que ustedes tendrían que estar charlando con otros países también sobre esto, avisarle algo de esto a Trump, avisarle algo de esto, digamos, al señor Zuckerberg, un poco como para que nos ilumine sobre estas temáticas, ¿no? Esta protección legal a la comunidad que trabaja en la seguridad informática, que es InfoSec, y un poco para desvirtuar el mal talante que a uno le coloca la palabra hacker, ¿no? Uno tiene asociada el término hacker con una cuestión de delincuencia. Y a veces, si uno atiende puntualmente todo lo que son las sitcom nuevas y que tienen que ver con estas cuestiones de virtualidades, el hacker efectivamente en más de una oportunidad resuelve. No solo que trabaje como corresponde lo que llamamos nuestra computadora, sino que además puede trabajar perfectamente en el desarrollo o en el encuentro de aquellas cosas que no deberían aparecer en las redes. Así que, gracias Beatriz. Un gusto que uno encuentre alumnos que se conviertan en maestros. Eso es gratificante. Gracias. Ahora sí, Bea, te escuchamos. Adelante. Bueno, un placer. A mí me encanta estar aunque sea de manera remota y lejana, en mi querida UNR. Así que bueno, cuando Viviana me contactó, con Viviana hemos tenido una larguísima trayectoria juntas, pujando y incentivando el uso de software libre en ámbitos educativos desde hace un montón de años, con proyectos interesantes como era Educar y otros proyectos vinculados con el uso de software libre, el desarrollo de software libre para las instancias educativas. Así que cuando llegó el correo de Viviana y cuando planteó la posibilidad de hacer esta charla, inmediatamente dije sí, busquemos fecha y ya está, y lo hacemos. Así que bueno, espero que quizás la próxima podamos hacerla presencial, así me doy una vueltita por Rosario, donde tengo todavía muchísima gente amiga a la que siempre es un gusto ir a ver, así que bueno. Vi que me cuesta muchísimo empezar a pensar desde dónde abordarlo, pero creo que Olga ha dado en la tecla sobre la cuestión terminológica de los bienes intangibles. Cuando hicimos esa publicación, hicimos un proyecto donde hicimos una serie de talleres y de conversaciones. Hicimos un cruce muy interesante en el cual debo decir que aprendí muchísimo, con muchas otras organizaciones que, a diferencia de la nuestra, trabajan en otros temas vinculados con derechos humanos y temas que donde hay impacto de las políticas de propiedad intelectual, que esa es la terminología oficial, la terminología, digamos, la que le interesa, aquella terminología a la que le interesa establecer una forma de propiedad privada sobre bienes intangibles. Y cuando definimos el nombre, pasamos largos días debatiendo cómo llamar a ese debate sin usar esa terminología de propiedad intelectual que a nosotros nos parece una terminología de
de una forma de marketing, de una forma de pensar con la que nosotros no estamos de acuerdo en la Fundación Vía Libre y que nosotros pretendemos discutir desde la Fundación Vía Libre. Así que gracias, Olga, por traer ese proyecto, que es uno de mis proyectos más queridos dentro de los muchos que hemos hecho en Vía Libre, porque fue un proyecto en el cual logramos hacer una convergencia transversal entre, por ejemplo, comunidades del mundo campesino, del mundo del trabajo de la tierra, de aquellas personas que luchan por la soberanía alimentaria, que luchan por la libre disponibilidad de la semilla. Y tuvimos también en ese cruce un montón de debates sobre aquellos que luchan por un acceso asequible y socialmente justo a los medicamentos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el software con los medicamentos, con las semillas, con el mundo de la cultura y el entretenimiento, las películas y demás? Y lo que tienen en común es este gran paraguas del concepto de propiedad intelectual, que es una definición para establecer una forma arbitraria, si se quiere, artificial, de propiedad privada regulada por ley para establecer mecanismos de apropiación privada sobre bienes que son difíciles de definir, pero que en economía se definen como bienes públicos. Bienes cuyo uso no degrada el bien y que no son rivales, es decir, si yo me como un alimento, una manzana, nadie más lo va a poder comer, es decir, hay rivalidad por un alimento y tengo la posibilidad de, si pongo esa manzana bajo 7 llaves, aquellas personas que no tengan la llave para acceder a ese alimento van a estar excluidas del acceso a ese alimento. Digo, puse un ejemplo de una manzana, pero me imagino que en sus cabezas deben estar circulando cantidades de ideas, de formas diversas de excluir a gente del goce de determinados bienes que son necesarios para sostener la vida y para un montón de cuestiones más. Incluso cosas que pueden ser bienes suntuarios o bienes que no son básicos, digamos, para sostener la vida, pero que son bienes en los cuales hay rivalidad en el uso, que si alguien lo utiliza o lo consume no puede ser utilizado por terceros, y donde hay mecanismos de exclusión, es decir, que puedo encontrar la forma de excluir a otros del goce de ese bien. Los bienes intangibles de los que hablaba Olga en la introducción son justamente bienes que en economía se llaman bienes públicos, porque son bienes que no se gastan ni se agotan en el acto de su consumo, y su consumo no es rival. Es decir, yo puedo estar escuchando una canción en el mismo momento que cualquiera de ustedes que están en Santa Fe, en Rosario, en Córdoba, yo aquí en Buenos Aires, en cualquier lugar en el cual ustedes estén, la misma canción puede estar sonando, y la canción, y si lo sabremos de escuchar cantidad de veces las mismas canciones, la canción no se consume, no se gasta, y es muy difícil excluir a otros del acceso a eso. Un ejemplo de dificultad para acceder a un bien público se suele dar es la luminaria en un espacio público. Si hay un espacio público y hay una luminaria, yo no puedo decir, vos pagaste tus impuestos, entonces la luz te va a dar a vos, y el que no pagó sus impuestos va a estar excluido de la luz. No quiere decir que no haya gente que quiera hacer cosas por el estilo, pero el tipo de bien lo impide. Por la naturaleza del bien es difícil excluir a otros. Entonces, ¿qué se ha pensado en este modelo de capitalismo industrial primero y postindustrial después? Porque esto tiene una larga trayectoria y una larga historia que vamos a tratar de recorrer. Se pensaron mecanismos arbitrarios, artificiales, legales, y que generan condiciones en las cuales los estados aplican esta ley, incluso en muchos casos con la fuerza del Código Penal, para excluir del uso de esos bienes que son, por su naturaleza, bienes públicos. La música, el software, los materiales educativos, cualquier elemento que pueda digitalizar y reproducir mediante digitalización, se convierte inmediatamente en un bien público. Este tipo de bienes
por supuesto, uno podría decir, bueno, ¿qué más quiere la humanidad que tener bienes que son útiles, que son indispensables para el desarrollo? Digo, no quiero sacarle el cuerpo al concepto de desarrollo, que es uno de los conceptos que Viviana puso cuando me comentaba de los temas, el tema del desarrollo, sobre todo en países como Argentina, desde América Latina, el concepto de desarrollo es un concepto nodal que tenemos que ver, y por eso les pedí que les compartan este video que hizo el equipo de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides, que son gente muy amiga, digo, colegas con los que muchas veces trabajamos y hacemos cosas juntos. De hecho, Mariano Zuckerfeld, siempre lo mezclo con Zuckerberg, tiene un apellido muy parecido. El consuelo es que no debo ser la única que comete ese error. Mariano fue profesor mío en la maestría en propiedad intelectual, o sea, es un colega con el que trabajamos mucho. Y damos muchas veces estas discusiones sobre las cuestiones de propiedad intelectual y de desarrollo. Bueno, ¿de dónde viene esta historia de la propiedad intelectual? La historia de la propiedad intelectual es acotada en el tiempo, y cuando venga algún abogado o abogada a decirles que sin propiedad intelectual no habría inventos, no habría música, no habría arte y no habría incentivo a los creadores, les está mintiendo. Básicamente, ¿por qué? Porque la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, en la mayor parte de la historia de la humanidad no había propiedad intelectual. La propiedad intelectual tal como la conocemos hoy es un producto prototípico de la modernidad. Y de hecho, la propiedad intelectual como la conocemos hoy y como se aplica hoy, fue diseñada a finales del siglo XIX, es decir, durante todo el siglo XIX, sobre todo en Europa, con las muestras y los grandes encuentros de inventores y las ferias de inventos, y todas las innovaciones que hubo en el siglo XIX, se toparon con el tema de qué hacer con aquellos que copiaban los inventos o que copiaban los libros. La historia de los derechos de autor y la propiedad intelectual sobre los materiales, sobre los libros, que era la tecnología del siglo XIX, no es una discusión nueva, es una discusión que ya en aquel entonces los libreros franceses despotricaban contra los libreros belgas porque les copiaban sus obras y no les acreditaban nada ni a los libreros ni a los autores. La industria del libro en los Estados Unidos florece en el siglo XIX a partir de una política pública muy arraigada de los Estados Unidos de no reconocer derechos de copyright sobre ningún autor extranjero, salvo que acreditara residencia en los Estados Unidos de más de 2 años. El resto no se les reconocía, y entonces toda la obra publicada en Inglaterra, en otros lugares del mundo, era obra de dominio público. Y los libreros norteamericanos publicaban libros baratos, accesibles, y desarrollaron una industria del libro. Ustedes dirán, bueno, en la Constitución en Argentina, 1853, ya hay una cláusula que establece una cuestión de propiedad intelectual. Sí, en el artículo 17 de la Constitución de 1853, el constituyente integra, junto con el derecho a la propiedad, una cláusula específica de propiedad especial. No la asimila a la propiedad común de bienes tangibles, sino que establece que todo autor o inventor, mezcla las dos figuras del autor y el inventor, después vamos a ver las diferencias, es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, que esto es algo que las leyes de propiedad intelectual no han podido implementar porque no hay propiedad intelectual sobre un descubrimiento, y de hecho es materia de muchas discusiones esta cuestión, pero la Constitución dice, la fórmula dice que todo autor e inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el tiempo que le fije la ley, es decir, y ahí remite a las atribuciones del Congreso la construcción de la regulación de propiedad intelectual. Mucho se dice que la Constitución argentina
que Alberti y los constituyentes abrevaron en el constitucionalismo norteamericano. El constitucionalismo norteamericano también tiene una cláusula que es muy interesante, que a diferencia de la cláusula en Argentina y en el resto de muchos de los países latinoamericanos, esta fórmula de Argentina se repite en la Constitución de Venezuela, en la Constitución de Colombia, en la de Brasil, hay como una lógica latinoamericana de esta misma formulación. Pero la Constitución norteamericana tiene una característica interesante, y es que la cláusula vinculada con la propiedad intelectual, palabra que no usa la Constitución norteamericana, se llama la cláusula del progreso. ¿Y por qué se llama la cláusula del progreso? Y está en la sección de atribuciones del Congreso. Esta cláusula del progreso establece una fórmula que es, a mi modo de ver, la clave para entender cómo deberíamos pensar la propiedad intelectual, y no cómo darla como un elemento de la naturaleza que no se puede cuestionar y discutir. La cláusula del progreso dice que con el fin de promover las artes y las ciencias útiles, fíjense que pone primero el objetivo de la política como central, por eso se llama cláusula del progreso, dice, el Congreso podrá, y ahí lo pone como facultad y no como obligación, no es un reconocimiento de un derecho preexistente, nada por el estilo, es una atribución del Congreso que podrá otorgar a autores e inventores monopolios limitados en el tiempo. Y ahí usa la palabra monopolios. Una constitución liberal, como es la Constitución norteamericana, utiliza la fórmula de los monopolios, porque eso es lo que son. Los sistemas de propiedad intelectual, tal como los conocemos de la modernidad a esta parte, que son diseñados en la modernidad, en el siglo XIX, y que llegan hasta hoy y regulan cómo producimos y accedemos a cultura, ciencia, tecnología, hoy son monopolios. El problema es que a los promotores de la propiedad intelectual la palabra monopolios les suena mal. Suena mal la palabra monopolios. En algunos trabajos del siglo XIX, incluso en las legislaciones en América Latina, se los llamaba privilegios otorgados por el Estado. En Francia, antes de que se consagrara esta idea de los derechos la propiedad intelectual dentro de los derechos del hombre, eran privilegios otorgados por la corona. Y de hecho, los privilegios otorgados por la corona francesa fueron derogados junto con la guillotina. Fueron pasados por la guillotina junto con todos los otros privilegios. La Revolución Francesa deroga los privilegios de derecho de autor y los derechos de los libreros junto con el resto de los privilegios de las coronas que otorgaba la corona. Bueno, todo eso está detrás de la historia, y esa historia muchas veces se olvida y no se usa como insumo para la discusión. Después hay cantidades de trabajos que son muy interesantes, y les recomiendo enfáticamente a un profesor que se llama William Fisher III, que es un profesor de Harvard, con el que tuve la enorme suerte de hacer un curso de los que él da en Harvard. Él tiene varias publicaciones sobre las teorías que fundamentan la propiedad intelectual. Y él dice que hay teorías personalistas vinculadas con el derecho alemán, con la idea hegeliana de la vinculación espiritual del autor con la obra. Después dice que hay teorías vinculadas con el trabajo y con la idea lockeana de la propiedad privada a partir de trabajar el común. Entonces se explicaría la forma de apropiación del común mediante el trabajo humano. Estas son dos teorías que basan el argumento de la propiedad intelectual en un principio individualista, en un principio de que por algún mérito de quien es titular del invento, quien genera el invento o la obra, tiene derechos de tener potestades sobre esa obra. Pero existen dos otras teorías, digo, haciendo grandes gráficos de teorías, que es la forma en la cual uno trata de hacerse de un bagaje teórico para interpretar la realidad. Las otras dos teorías,
Una es claramente la representada por la Constitución norteamericana, es la propiedad intelectual como política pública, como justificativo y como incentivo a los creadores en términos económicos. Esto lo llama una teoría utilitarista, pero es una teoría colectiva, es que a fin de que la sociedad se beneficie de los desarrollos de la ciencia y la tecnología, se hace este sacrificio de otorgar monopolios en el tiempo como una especie de solución a la falla de mercado que supone el hecho de que el desarrollo de estos bienes públicos tiene un problema clave que no tienen los bienes tangibles. Y es que su costo marginal tiende a cero. ¿De qué hablamos cuando hablamos que el costo marginal tiende a cero? Que cuando uno produce un bien tangible, tiene una serie, yo produzco una mesa, tengo una mesa acá sobre la que tengo mi computadora, bueno, esta mesa tiene un costo en el vidrio que tiene arriba, en la madera, en la mano de obra, en las maquinarias que yo tengo que comprar, y entonces hacer la primera mesa no va a ser muy distinto de hacer la segunda, la tercera o la 1000, la mesa número 1000, porque en todas tengo un costo de producción. En este tipo de bienes intangibles, el, 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 el costo marginal, que refiere a cuánto me cuesta producir un segundo bien y reproducirlo, tiende a cero, porque yo puedo tardar un año en hacer una investigación para, no sé, para publicar un paper, pero desde el momento en que yo publico ese paper, copiar ese paper tiene costo cero. Producir otro paper me va a llevar otro año o 2 años, o depende de la investigación o lo que esté haciendo. Producir una canción me va a llevar una inversión de tiempo, pero en el momento que eso se publica y sale al mercado, el costo de producir una copia de eso tiende a cero. Cuando yo publico un disco, saco un disco y edito una canción, todo ese trabajo previo tiene un costo, pero hacer 1.000.000 de ejemplares de ese disco tiende a un costo tendiente a cero o muy marginal, muy bajo, porque puede que lo haga con un soporte, pero si lo hago en digital, el costo es todavía más bajo, salvo, bueno, la cuestión de consumo eléctrico, de consumo energético que requiera la reproducción. Pero es un tipo de bien que su reproducción, su costo de reproducción tiende a cero. El otro argumento es el del bien público, y es un argumento que algunos abogados norteamericanos también lo promocionan como una forma de entregarle a quienes producen arte, ciencia, cultura y demás, cierta autonomía de quienes apoyan económicamente la creación, es decir, que pueda independizarse de el Estado o el mecenazgo del privado, y que pueda tener un elemento que pueda poner en el mercado para negociar y que eso lo dote de libertad creativa. Estas son las 4 grandes teorías de la propiedad intelectual, que si miramos el debate de propiedad intelectual, cuando un Estado toma decisiones vinculadas con propiedad intelectual, el Estado como tal debería hacer un corte transversal de estas 4 teorías y tratar de encontrar la forma de aplicar por lo menos, cuanto menos, la del bien común. Digo, porque el Estado está para regular las relaciones en aras del bien común. Entonces, encontrar la forma de generar incentivos con ese objetivo de promover las artes y las ciencias. Bueno, estamos lejos de dar esta discusión, porque esta es una discusión que para nosotros es del día a día. Nosotros en Vía Libre trabajamos con esto permanentemente. Yo siempre digo que soy una nerda de la propiedad intelectual porque me apasiona el tema, me apasiona todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual, por la cantidad de abordajes posibles que hay. A partir de estos abordajes teóricos, quisiera pasarme a un abordaje histórico, que para mí es siempre central mirar todo en perspectiva histórica. La propiedad intelectual, tal como la conocemos hoy, como está implementada hoy, como se aplica en Argentina hoy, como se aplica en Uruguay, en Chile, en Brasil, en todo el mundo, en los casi 200 países que son integrantes
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es fruto de un diseño del siglo XIX. Los dos grandes tratados de propiedad intelectual que hoy están vigentes en Argentina, que regulan la materia, son, por un lado, el Convenio de Berna, de propiedad literaria, que es un convenio que se aprueba en Berna, en Suiza, en 1886. Es decir, que hoy, 4 de noviembre del 2021, acá mediados por un Zoom horrendo, esto que estamos haciendo, nuestra forma de producir conocimiento, de acceder a conocimiento, de distribuir cultura, se regula por un tratado de 1886. Uno puede decir, bueno, pero esto ¿cómo puede ser? Si vivimos en un contexto digital, les pido disculpas, tengo un cachorro ladrando, espero que no se escuche mucho. Esta regulación de 1886 está hoy vigente y es la que marca cómo cada uno de nuestros países tiene que regular a nivel nacional la propiedad, los derechos de autor y los derechos conexos. El otro elemento que marca cómo funciona el régimen de propiedad intelectual es la Convención de París, que es la que regula la cuestión vinculada con las invenciones, con las patentes. Y esa Convención de París es de 1883. Entonces, el sistema de propiedad intelectual, tal como lo conocemos hoy, fue diseñado, consolidado además, porque había antes regulaciones nacionales, había discusiones. Acá en Argentina, por ejemplo, hubo una discusión muy interesante en el siglo XIX, de la cual muchas figuras relevantes de la historia argentina fueron protagonistas. Por ejemplo, el delegado argentino a la Convención de Berna fue el escritor Miguel Cané. Miguel Cané, cuando volvió de Berna, de participar como delegado argentino, dijo, no nos conviene firmar esto. Él siendo autor, siendo escritor, dijo, esto no nos conviene, porque había en ese momento una idea de que necesitábamos más y mejor acceso a la cultura para desarrollarnos como país, para desarrollar nuestro sistema educativo, para desarrollar nuestra ciencia, para desarrollar todos nuestros ámbitos del conocimiento. Miguel Cané cuando volvió dijo, no firmemos esto, él que participó de las sesiones en Berna. Otro que planteó la necesidad de postergar lo más posible cualquier regulación nacional vinculada con esto fue Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento dejó notables escritos en un momento sobre la importancia que iba a tener en relación al comercio internacional todo lo que tenía que ver con la regulación sobre las obras intelectuales. Y en ese sentido, él dejó por escrito que esa regulación era propia del comercio internacional y que hasta tanto no hubiera regulaciones que nos obligaran a firmar ese tipo de acuerdos, Argentina tenía que abstenerse de firmar cualquier compromiso internacional en la materia, porque lo que teníamos que hacer era copiar todo lo que había en materia de ciencia, en materia de tecnología, en materia de desarrollo de cultura y demás. Va muy en línea con mucho del pensamiento de la época, porque además, y esto pensado desde el punto de vista de las ideas liberales, el diseño de monopolios como medida, como elemento en el desarrollo económico era un problema, no era algo que desde una mirada liberal de la economía se viera con buenos ojos. Era un recurso que se tenía que utilizar solo para el cumplimiento de un fin. Y yo reivindico siempre esta idea de cuando establecemos una política pública, tenemos que tener claro cuál es la finalidad de esa política pública, medir si esa política pública que estamos adoptando cumple o nos acerca a esos objetivos, y me parece que en propiedad intelectual hemos desatendido completamente la idea de la propiedad intelectual como política pública. Por supuesto que hoy día el debate es completamente distinto de esto que yo les estoy planteando de la generación del 80, de Miguel Cané, de cómo se integra en la Constitución en Argentina. Esto se integra en la Constitución como en algunos escritos de Alberdi de la época,
queda reflejado que la idea de poner una cláusula quizás muy potente en la materia era para atraer a quienes desarrollan tecnologías y ciencia para que se instalen en Argentina. Era una forma de tratar de atraer a aquellos innovadores y demás. Déjenme decirles que en los tiempos de la colonia, en nuestro país, digamos que era colonia española, habíamos adoptado también el derecho español de la atribución de privilegios. Entonces, en nuestro territorio, en los territorios de las colonias españolas, lo que hoy es América Latina, se regulaba también el otorgamiento de privilegios, pero fíjense cuán clave es mirar la terminología, como decía Olga recién, cómo las palabras son performativas, porque hoy día nadie te va a hablar de una patente como un privilegio o un derecho de autor como un privilegio. Bueno, en la época de la colonia se otorgaban privilegios a quien inventara algo, pero no solo eso, sino a quien trajera un invento, independientemente de que fuera propio, es decir, que alguien que venía de Europa, por ejemplo, y traía una innovación que permitiera mejorar la producción de cueros, que permitiera mejorar la producción de lo que fuera, se le otorgaba el privilegio, y el privilegio era un monopolio. En esto nada cambió. Los sistemas de propiedad intelectual hoy distan mucho de ser un sistema de propiedad como uno tiene en su imaginario la propiedad de un bien tangible. Son sistemas de monopolios, de ejercicio de derechos, le dicen algunos, de exclusiva y de exclusión. Cuando uno habla de los sistemas de derecho de autor y de patentes y de todo la trama de legislaciones que se ponen bajo el paraguas de la propiedad intelectual, hablamos de la potestad de quien es titular de eso, y cuando digo titular hago énfasis en la titularidad y no en la autoría, porque en la mayoría de los casos la titularidad no recae en quien es autor o autora de la obra o inventor o inventora de una determinada innovación. De hecho, quien es autor o inventor, bueno, la invención dejémosla a un costado porque requiere el trámite en patentes y demás, pero la autoría que nace en el momento de la creación de la obra, según establece la Convención de Berna, eso genera una titularidad originaria. El titular original es el autor o la autora. Ahora, en la mayoría de los casos que vemos de temas vinculados con propiedad intelectual, lo que vamos a ver es que la titularidad recae sobre terceros, muchas veces entidades como revistas académicas, empresas, editores, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el conglomerado de la industria del entretenimiento, donde la titularidad recae sobre la empresa y no sobre quienes trabajan en el desarrollo de una obra. Les decía, creo que me perdí, no me acuerdo ahora que estaba, en las cuestiones históricas. Hoy día, este tipo de políticas de propiedad intelectual forman parte de la agenda nodal de lo que damos en llamar el neoliberalismo, digamos. Forman parte de los tratados de libre comercio, tanto los tratados bilaterales como los tratados regionales, forma parte de la agenda de la Organización Mundial de Comercio, forma parte de todo lo que fue la agenda del comercio internacional del Consenso de Washington. Todo lo que tiene que ver con la liberalización masiva de la economía, después de Reagan, después de Thatcher, en ese proceso de la década del 70 en adelante, tiene una impronta muy fuerte de demandas de maximización, tanto extensión en amplitud de alcance y longitud de duración de los mecanismos de propiedad intelectual. ¿Qué pasó? Bueno, pasó el siglo XX. Nos pasó el siglo XX y el siglo XX fue un siglo de absoluta consolidación de estos sistemas de propiedad intelectual. A punto tal que sobre finales de los 60 y principios de los 70 se crea incluso
un organismo dentro del concierto de los organismos de Naciones Unidas, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que tiene como objetivo, se funda oficialmente en 1970, a partir de los acuerdos de 1967, creo que es cuando se empieza a diseñar, y nace en ese periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo se crea esta institución que pasa a ser la entidad que el órgano rector, digamos, el órgano que se ocupa de la administración de los tratados internacionales anteriores. El Berna, París y todo, hay una serie de tratados, hay tratados de fonogramas de la Convención de Roma, o sea, hay toda una serie de tratados internacionales que administra esta organización llamada Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Todo lo que es la industria del entretenimiento se consolida en el siglo XX a partir de los mecanismos de propiedad intelectual. La posibilidad de generar formas de apropiación privada de estos bienes culturales es el elemento central de la generación de una serie de industrias muy potentes, sobre todo en un país como Estados Unidos. Hollywood es muy interesante. Hay un libro que se llama Cultura Libre de Lawrence Lessig, que está publicado libremente, legalmente, en la red, que si lo buscan es fácil de encontrar, que cuenta la historia de Hollywood. Hollywood está donde está, no porque les guste California, porque en el momento que nace Hollywood, toda la movida cultural estaba en Nueva York, no estaba en la costa oeste, estaba en la costa este. Pero Hollywood se va porque los productores y los directores de cine escapan de las regulaciones de patentes que ya estaban teniendo un impacto importante en la costa este. Entonces, Hollywood nace escapando de ese incipiente sistema de patentes que los hubiera obligado a pagar por las tecnologías que estaban usando. Y así hay cantidades de historias vinculadas con la historia de las patentes y la innovación, y cómo mucha de la innovación nace y se desarrolla por fuera del sistema de patentes. Esto es lo que el video, que a mí me parece maravilloso ese video, porque lograron hacer en 10 minutos algo que a uno le lleva mucho tiempo de lectura, mucho estudio. Hay que tener muy claras las ideas para lograr un video tan claro, tan brillante y de tanto poder comunicativo como ese video, por eso se los compartí. Porque ahí se muestra la hipótesis de la escalera. O sea, de hecho, ese video tiene respaldo académico. Hay varias investigaciones hechas por el equipo de Economía de la Innovación que dirige Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Hay varias publicaciones de Stiglitz, Mario Cimoli, que es un argentino que trabajaba, no sé si sigue trabajando en CEPAL, Giovanni Dossi, que son economistas de la innovación, que han hecho toda una trayectoria histórica de cómo funciona la economía de la innovación y cómo se desarrollan los países. Ellos descubrieron, haciendo análisis comparativo de los distintos países y los sistemas de regulación de propiedad intelectual, que ningún país, o sea, cero les dio la investigación, cero les dio cuando buscaron países que hubieran logrado un desarrollo económico basado especialmente en economías del conocimiento, que son las economías de hoy. No hay un solo país del planeta que se haya desarrollado respetando altos estándares de propiedad intelectual. Las historias que hay en los libros de Stiglitz, hay varias publicaciones publicadas por Oxford, hay notables. Lamentablemente no hay muchas traducciones al español de esos materiales, porque son indispensables para entender el impacto de la propiedad intelectual en el desarrollo. Lo cierto es que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la industria química en Suiza, en Alemania, primero se desarrolla y después se elevan los estándares de patentes. Lo mismo pasó con la industria librera en los Estados Unidos. Primero desarrollaron una industria y después se elevaron los estándares de copyright para
proteger para bloquear el desarrollo de terceros en la competencia. Y esto nos lleva, y con esto voy a tratar de cerrar, aunque a mí me encantaría quedarme hablando con ustedes, pero quisiera abrir a que conversemos, a la historia de por qué hoy tenemos los niveles de propiedad intelectual que tenemos. Hay un libro de Peter Dragos, es un académico australiano, creo que es, si no me equivoco, que se llama Feudalismo informacional. ¿De quién es la economía del conocimiento? Who owns the knowledge economy? En ese libro, Peter Dragos desarrolla toda la historia de cómo los acuerdos, los temas de propiedad intelectual se meten en la agenda del comercio internacional y en este consenso de Washington del que les hablaba, post-crisis del petróleo, post-inicio de lo que se empieza a llamar capitalismo postindustrial, etcétera, etcétera. Todas las terminologías que creo que no tenemos ningún acuerdo sobre cómo lo llamamos, pero podemos poner como momento bisagra 1973, crisis del petróleo, el desarrollo de la economía global a partir de ahí, Thatcher, Reagan, consenso de Washington. Bueno, en la ronda Uruguay del GATT, que es el órgano del comercio internacional que preexiste a la OMC, que nace en 1995, como fruto de los acuerdos del GATT, la propiedad intelectual no tenía lugar, no era un tema de la agenda de comercio. Los países centrales, con Estados Unidos, Europa y Japón a la cabeza, promueven a instancias de, sobre todo Estados Unidos, a instancia de 3 sectores que hicieron un lobby muy fuerte para llevar la propiedad intelectual a la agenda de comercio. La industria del entretenimiento, la Recording Industry Association of America, la Motion Pictures Association of America, ese conglomerado de industrias del entretenimiento. Las industrias de la vida, cuando ponemos las industrias de la vida, metemos en ese paquete a las industrias vinculadas con la industria farmacéutica, la industria química, la industria semillera. Hay un actor clave en este proceso que se llama Pfizer. Los lobistas de Pfizer hicieron un trabajo muy, muy enfático, e hicieron un trabajo enorme para lograr esto, y las incipientes industrias del campo tecnológico, que empezaban ya a discutir cuál iba a ser la regulación de las tecnologías de información y comunicación. Las cuestiones vinculadas con la propiedad intelectual, cuál iba a ser la regulación del software, si iba a haber patentes, si iba a haber copyright y cómo iba a ser, pero eso podríamos hacer otra charla para hablar sobre cómo se regula eso. Podemos hacerla cuando quieran. Dicho esto, en ese escenario, como ustedes saben, en las rondas del GATT y luego en las rondas de OMC, nada está cerrado hasta que todo está cerrado. Esa es la pauta lógica de cualquier negociación de este tipo. Y en esa negociación en la que cada país tiene un rol y que se negocian tarifas, se negocian aranceles, donde negocia el principal proveedor de un producto con el principal comprador y se ponen de acuerdo sobre aranceles y demás, se consolidó en lo que se llamó, lo que se conoce como los acuerdos de Marrakech, la conformación de la Organización Mundial de Comercio. Esta organización nace con un paquete de acuerdos en sus espaldas. Primero, los acuerdos sobre servicios. Segundo, los acuerdos sobre agricultura. Tercero, los acuerdos sobre aspectos de propiedad intelectual aplicados al comercio. Y cuarto, la creación de un órgano de resolución de controversias. Es ahí donde hay un mandato obligatorio para los países, porque si un país no legisla como mandan los acuerdos de la OMC, es pasible de sanciones comerciales. ¿Por qué se vinieron para la OMC? Porque la OMPI es un órgano de los débil en la mirada de estas corporaciones, porque la OMPI no tiene mecanismos de observancia. Entonces uno puede firmar o no firmar un tratado, no tienen monedas de cambio para firmar un tratado, porque uno dice, bueno, ¿por qué los países firmaron esto? India, Sudáfrica, Brasil, India y Brasil
tuvieron un rol central en la discusión y fueron los que lideraron a los países en desarrollo en decir no a la propiedad intelectual. Pero fueron los lobbies, la presión, la utilización de los distintos reportes del Departamento de Comercio de los Estados Unidos para amenazar con sanciones comerciales. Hubo todo un proceso que Peter Dragos narra maravillosamente en ese libro. Es una historia que hay que leerla, hay que volver a leerla, porque hoy día está pasando lo mismo en la OMC. Hoy se está negociando en la ministerial número 12, que se tenía que haber hecho en Kazajistán, la 11 se hizo acá en Buenos Aires. Tengo una ficha en la AFI con mi nombre por haber participado ahí con los revoltosos de la sociedad civil en la OMC. Esto igual, idéntico se está haciendo ahora con las regulaciones vinculadas con el mundo de lo digital, con la agenda de comercio electrónico y con todo lo que tiene que ver con las regulaciones de protección de datos, de localización de servidores, de las posibilidades de que los estados regulen a las grandes corporaciones de Internet y demás. La misma historia que Dragos narra, vinculada con la propiedad intelectual, la estamos viendo otra vez y no como farsa, sino como reproducción idéntica de lo que pasó hace 30 o 40 años atrás. Igualita la historia, con la diferencia que en aquel entonces Brasil tuvo un rol enorme y ejemplar, mientras que hoy Brasil tiene un rol tristísimo. Pero los países en desarrollo pujaron para que esto no se incorpore ahí. ¿Por qué? Porque la armonización de altos estándares de propiedad intelectual obtura las capacidades de desarrollo de un país. Y voy a cerrar con un dato que probablemente a ustedes les suene interesante. Les compartí también un paper de Mariano Zuckerberg, Solter Lizzi y un equipo de investigadores de Flaxo, de la Universidad Maimónides, donde hicieron un relevamiento sobre cómo nuestros investigadores de CONICET acceden a los materiales que necesitan para sus investigaciones, en un sistema que es particularmente perverso, que es el de las publicaciones académicas, las publicaciones con puntaje académico y demás. Encontraron que el 90% de una muestra representativa, hicieron una muy buena muestra de investigadores e investigadoras de CONICET, que el 90% de los y las investigadoras de CONICET que están desarrollando ciencia en nuestro país con financiamiento público, acceden a los materiales que necesitan para estar, digamos, al día en el estado del arte de la ciencia por vías ilegales, utilizando mecanismos de, comillas, porque esta también es una palabra performativa de la guerra discursiva, piratería. Y el 87% de los mismos, búsquenlo, el paper está súper interesante, es un paper cortito, muy bien graficado y muy bien expuesto, consideró legítimo hacer eso y dijeron que lo hacían porque si no lo hacían no tenían acceso a el estado del arte de sus campos de investigación, en ciencias biológicas, en matemática, en física, en química, en ciencias sociales. Paradójicamente, los que menos usaban estos papers conseguidos en Sci-Hub y en otras plataformas que son la pesadilla de las revistas académicas, los que menos accedían eran los de ciencias sociales. Los que más accedían eran los de ciencias duras, matemática, física, química, biotecnología, investigaciones médicas, porque ahí hay mayormente publicaciones en inglés y demás. Pero bueno, me podría quedar hablando y tengo temas para poner sobre la mesa en cantidades industriales, pero me voy a tomar un mate y me gustaría escuchar si tienen preguntas, dudas, cómo convalidamos esto con los legítimos derechos que tenemos quienes somos autores de tener un reconocimiento por nuestra obra. Hay mucho trabajo también hecho sobre eso, pero bueno, la idea de esto era poner sobre la mesa las cuestiones vinculadas con desarrollo, con ciencia y con propiedad intelectual, así que creo que les hice un panorama medio muy veloz. Nos dejas con la boca abierta y casi sin capacidad de respuesta, porque la gente está toda escuchando, expectante. La verdad que maravilloso, como siempre, Bea.
una belleza, una preciosura su exposición. Tanto para hablar, para comentar, para preguntarte. Los docentes, los que estamos en ámbito educativo, ¿cómo hacer docencia sobre esto? Vivi, es re buena la pregunta, porque hemos tenido discusiones sobre eso tengo una colega muy amiga que es Patricia Díaz de la Universidad de la República de Uruguay, que también ha hecho un trabajo muy, muy interesante sobre flexibilidades al derecho de autor en la región. Nos juntamos a llorar con Pato, básicamente porque detectó en su estudio, ella es abogada, y detectó que Argentina y Uruguay tenemos las leyes de derechos de autor más restrictivas en relación al acceso a materiales y acceso a cultura y demás. Tenemos las legislaciones más atrasadas en relación a flexibilidades, en relación a velar por los derechos de esa otra parte que está vinculada con los derechos de autor, que son lectores, bibliotecas, instituciones culturales, académicas, etcétera, etcétera. Digo, porque un problema que tenemos de las políticas públicas de propiedad intelectual es que cuando se diseñan, se le pregunta solo a una de las partes interesadas, que son los titulares de las cuestiones. Pero eso es como pensar una legislación sobre alquileres en las que solo le preguntás a los dueños de las propiedades cómo quieren que sea la legislación y nunca le preguntás al resto de la gente que tiene que alquilar o pensás en el bien público. Digo, la analogía es muy, muy tirada de los pelos porque son bienes de naturaleza diferente, pero como para poner en escena cuán importante es que haya más participación de los múltiples sectores involucrados, porque todos los que trabajamos en docencia necesitamos acceso y todo lo que producimos está regulado. Es decir, todo lo que necesitamos, los insumos y los productos de nuestro trabajo están regulados por una ley, que es una ley muy anacrónica, que es de 1933. Fíjense que no hablé prácticamente nada de la legislación argentina, pero que es, junto con la ley uruguaya, de las leyes más restrictivas de la región. Y la región en sí mismo es un conjunto donde las leyes son de lo más restrictivas del mundo. Nuestra ley, por ejemplo, es mucho más restrictiva que la ley norteamericana de copyright. Entonces, una de las discusiones que siempre tenemos con Pato es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le formamos a las personas que están en docencia sobre derecho de autor? Porque si tenemos que formar a las personas que están en docencia sobre derecho de autor, les tenemos que decir que la gran mayoría de las cosas que hacen son un delito penal. Porque además es un delito homologado a la estafa, que puede incluso hasta derivar en prisión por 6 años. Digo, no es trivial una causa penal, menos cuando uno trabaja en una institución pública o cuando uno es un funcionario o funcionaria pública que primero no puede alegar desconocimiento de la ley y no puede, estando en la función pública, incumplir una ley. Entonces, estamos siempre en esta dicotomía de, bueno, ¿qué decimos? Mi posición, que esto lo hemos discutido porque Patricia me decía, bueno, pero si nosotros le decimos todo lo que no pueden hacer, les estamos poniendo una tapa a todo lo que hacen. No pueden más compartir un apunte con sus estudiantes, no pueden más, o sea, las limitaciones que vamos a tener son inmensas. Entonces, lo que nosotros decimos, nuestra posición es, digámoslo, porque el problema que tenemos es que sistemáticamente todos y todas, cada una de nosotras, es que estamos acá, logramos colgar un título de grado violando la ley. Y si no somos honestas al respecto y decimos, sí, yo tuve que sacar fotocopias para poder aprobar las materias que aprobé para llevarme a mi título. Si no ponemos la verdad sobre la mesa y asumimos que esto es un problema, lo que hacemos es seguir dándole curso a, bueno, no pasa nada. No pasa nada. En Uruguay hubo un debate fuerte sobre esto una vez que la policía entró a la Universidad de la República, hizo un raid sobre las fotocopiadoras e inició causas penales a estudiantes, docentes y gente de la administración de la universidad. Eso generó tal escándalo público que derivó en un proyecto de ley de flexibilidades para usos académicos, que es hacia donde deberíamos ir si queremos tener una legislación que sea acorde
con una política efectivamente de desarrollo en un momento en el que el acceso al conocimiento científico es la base central de cualquier desarrollo de país. Si queremos tener un desarrollo como país, el conocimiento científico, incluso si en nuestro imaginario seguimos siendo un país agroindustrial, incluso si tenemos ese imaginario, el acceso a la ciencia y la tecnología es central para cualquier idea de desarrollo que tengamos, venga de la mirada que venga. Mirá, Entonces, mirá vos sí, puntualmente, disculpame que te interrumpa, sí. en el auditorio tenemos muchos docentes de escuelas técnicas, de gestión pública. Mirá el ingeniero Fabián Gom, que dice, si Fabián tenés el micrófono, abrilo y exponé este comentario que dejaste, que es maravilloso, porque viste todo lo que se produce en la educación técnica. Sí, buenas Fabián, noches. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Sí, mira, yo soy docente de la Universidad Tecnológica de Santa Fe y doy en cuarto año una materia que es diseño de producto. Entonces nosotros lo formamos a los alumnos en esta materia. Básicamente la materia lo que tiende es darle a los chicos una metodología para desarrollar un producto. Ellos eligen un producto que nosotros, digamos, enmarcamos dentro de determinadas características para que sea apropiadamente desarrollado. Y dentro de la materia nosotros, bueno, lo orientamos y fundamentalmente le marcamos, bueno, el Convenio de París, las leyes que rigen en nuestro país, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que es el que rige en nuestro país todo el tema de las patentes, la importancia del desarrollo de la patente, bueno, como nosotros la definimos, que tiene una ventaja para el que desarrolla el producto, ya sea un producto o el bien que desarrolle, y que después está protegido durante un tiempo, pero a su vez está haciendo un bien para la sociedad porque, bueno, está brindando un desarrollo propio para que todos lo puedan usar dentro de la sociedad. Entonces, bueno, dentro de la misma universidad, cada vez se hace hincapié de ciencia y tecnología para que la facultad, los docentes, los investigadores desarrollen patentes, porque también eso es un poco, le da puntaje a la universidad ante una evaluación exterior y todo. Pero en base a lo que vos planteaste, bueno, me gusta como una manera de plantearlo dentro de la cátedra, como para, bueno, a ver qué opinan todos y cómo discutirlo al tema. Pero hay algo de lo que vos dijiste que me ha pasado cuando viene un becario extranjero y se escandaliza porque ve que todos utilizan fotocopias, que todos están fotocopiando libros, que ellos no lo hacen, de donde provienen. Pero me parece que pasa fundamentalmente por algo, que es como que siempre estamos tirando la basura abajo de la alfombra y no nos sincerizamos con un montón de cosas. Entonces, tenemos determinadas leyes y no observamos si las cumplimos, o bien nos decimos, bueno, esto no lo cumplimos más porque es inviable en las condiciones en que nosotros estamos y nos queremos desarrollar. Pero tiene que haber un punto de quiebre porque me gusta mucho el planteo que vos haces, pero bueno, yo no le puedo decir a mis alumnos plantearle algo que va contra la voluntad o contra lo que, digamos, nos plantea la universidad para el desarrollo de la cátedra. No sé si me entendés el comentario. Totalmente, Fabián, y es uno de los temas que más se discuten, porque, digamos, el paradigma del desarrollo y la innovación a partir de este modelo jurídico es el paradigma establecido. Argentina tuvo que adaptar su legislación a partir de la firma de los acuerdos de la OMC. De hecho, por ejemplo, la legislación de patentes fue la que más cambios sufrió a partir de esto. Por ejemplo, antes de que Argentina firmara con la OMC, Argentina tenía una ley de patentes muchísimo más flexible que la que tuvo que aprobar a partir de los compromisos de la OMC. Por ejemplo, la duración de las patentes era mucho menor, el tipo de elemento patentable era diferente y hubo que hacer toda una modificación legal para generar patentes sobre
procesos y productos, que fue impulsada fuertemente por la industria farmacéutica, por ejemplo. Recordaremos quienes nos acordamos de los 90, el embajador en esa época, se llamaba el embajador norteamericano, que era muy famoso y muy simpático él, era, si no me acuerdo, Terence Todman, que estaban permanentemente pujando por el tema de patentes y la legislación de patentes, y Argentina legisla las patentes, y ahora las patentes duran 20 años, y se pueden otorgar sobre productos y procesos. En esa contienda, por ejemplo, había un pleito, que todavía lo hay en algunas cuestiones. Es muy interesante ver cómo funcionan la incidencia sobre las directrices de patentabilidad, qué se puede patentar, dónde se traza el límite de qué es lo que se puede patentar y qué es lo que no. Una cosa son las patentes y otras son los diseños industriales, que tienen distintas formas de protección o de restricción, de generación de restricciones. Pero lo cierto es que el esquema del mundo académico hoy a nivel internacional está fuertemente atravesado por esto. Y eso es algo que no lo podemos eludir. Entonces, que una universidad gane puntajes por la cantidad de patentes que registran sus académicos, sus investigadores, es parte de este modelo. Es un modelo en el que vivimos, y nosotros no estamos planteando patear este modelo y decir, bueno, lo que estamos planteando es indispensable que cuando nos damos una política de este tipo, esa política esté pensada desde el punto de vista del interés de nuestro país y de nuestros desarrolladores y nuestra innovación. Y que no siempre más duración, más tiempo o más amplitud nos beneficia como conjunto, ¿sí? A eso voy. El punto es, esto es una política pública que la tenemos hoy en Argentina y nunca decidimos nosotros sobre esta política. El Congreso lo único que pudo hacer fue aplicar en el cuerpo de la ley lo que bajaba de la OMC. Entonces, las políticas de desarrollo que nos tenemos que dar requieren que nosotros mismos también empecemos a pensar, porque además ahora lo que nos ha hecho este sistema es encorsetarnos. Tenemos un corset que es lo posible. Nosotros siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo visionás el futuro? ¿O qué tenemos que hacer? Porque es un planteo interesante, y esto que trae Fabiana a la mesa es muy útil, porque esto nos da la pauta de cómo está atravesado este tema en nuestra práctica diaria. Porque formamos para que generen algo que luego va a tener un sistema de regulación de derechos exclusiva. Pero, por otro lado, para llegar a eso, tuvimos que violar los derechos de otros. Porque para estudiar fotocopiamos, tomamos fotografías de otras cosas, y hay un montón de mecanismos que se pueden usar para promover la innovación. Nosotros en la maestría en propiedad intelectual, una de las materias que vemos a lo largo de la cursada, que la vemos en 2 niveles, es economía. Y vemos economía de la innovación. En economía de la innovación, la propiedad intelectual es prácticamente el último de los niveles donde uno puede hacer formas de apropiación de la innovación. Incluso una forma de apropiación de la innovación es eso que hablábamos al principio sobre las regulaciones de los privilegios, de los inventores que traían un invento que no era de ellos, de los que traían algo al país que servía para desarrollar la innovación en el país y que era útil a nivel público, a los que se les otorgaba un monopolio limitado sobre el uso de ese invento que ni siquiera era propio. O sea que lo que se premiaba era traer un elemento innovador y no necesariamente haber sido el que lo inventó. Porque además, en la carrera inventiva, el aporte suele ser menor. Y cuando uno mira las tasas de patentes, porque también hay algo que tenemos que mirar, y tenemos que mirar esto en volúmenes y en números. Porque uno dice, bueno, hay, por supuesto, inventores argentinos que merecen, o a los que podríamos darle un cierto tipo de protección para que puedan exportar su producto, para que puedan comercializarlo y demás. Pero cuando uno mira los grandes volúmenes, lo que ve es que el 90% de las patentes que se registran, estoy redondeando, no tengo el número exacto en este momento, pero es aproximadamente entre el 80 y el 90% de las patentes que se registran en el INPI
son de titularidad extranjera. Les doy otro número, que es un número dramático, sobre todo en un país como Argentina. Los números de balanza comercial que están publicados en el sitio de data del Banco Mundial. El Banco Mundial publica regularmente una serie de cifras que son súper interesantes para ver el estado de la economía de un país, y ellos publican balanza comercial en materia de propiedad intelectual. En materia de propiedad intelectual, los últimos que miré eran los de 2018. Tienen cierto atraso en la publicación, no sé ahora si ya habrán publicado los de 2019, porque son números que requieren una elaboración importante, porque publican de todo el mundo. En los últimos números de balanza comercial en materia de propiedad intelectual, hablando de propiedad intelectual como paquete, donde están patentes vinculadas, por ejemplo, patentes medicinales, patentes sobre distintos tipos de innovaciones, sobre productos, pero mayormente el mundo de las patentes es en buena medida cuestiones médicas, de insumos médicos, de tecnologías médicas y obviamente todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica. Marcas, donde, bueno, hay regalías de marcas vinculadas con desde indumentaria hasta equipos, etcétera. Y todo lo que tiene que ver con entretenimiento, industria de copyright y conexos. Los números de 2018 marcaban que Argentina enviaba al exterior, en concepto de regalías de propiedad intelectual, 2.200 millones de dólares en un año. Y recibía del exterior en igual concepto, en el mismo concepto, 200 millones de dólares. Una balanza deficitaria de 2.000 millones de dólares solo en este ítem de propiedad intelectual. Tiene Argentina. Tenía en 2018, dudo que haya cambiado mucho porque es algo que se ha sostenido en el tiempo. Es decir, cuando uno mira los mapas de flujos de regalías, la diferencia norte-sur es muy, muy brutal. De hecho, muchas veces pasa, y esto lo comentaba el otro día Mariano Zuckerfeld en una conferencia que tuvimos juntos, la pueden buscar, está en YouTube, compartimos panel con Mariano, con Sol Terlizzi. Sol presentó esta investigación que yo les cité y hablamos sobre la necesidad de hacer flexibilidades al derecho de autor para fines académicos y demás. Y él comentaba que mucha de la producción académica, que hay un porcentaje importante de la producción que se hace en el mundo académico en nuestro país, termina siendo patentada afuera y con titularidad de empresas extranjeras. Y ese tipo de procesos son parte de lo que hay que mirar en la política de ciencia, tecnología e innovación y de desarrollo. Entonces, no hay un blanco negro de, ay, la propiedad intelectual es una porquería, hay que tirarla toda en paquete, ni hay que ser súper estrictos en propiedad intelectual. Hay que pensar de manera inteligente y hay que repetir la cláusula de la Constitución norteamericana, que es una de mis cláusulas preferidas. Con el fin de promover las artes y las ciencias útiles, el Congreso podrá otorgar monopolios limitados en el tiempo, inventores y demás. Pero la idea de la propiedad intelectual como política pública es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy. No es propiedad intelectual sí, propiedad intelectual no. Es primero entender. Mi posición en esas conversaciones que tengo con mi colega Patricia es, para nosotros lo importante es entender cómo funciona. Y si después un docente decide violar la ley a conciencia, como los investigadores de CONICET que dijeron, sí, yo consigo los papers de manera ilegal, y entiendo que esto es legítimo, bueno, cuando vos tenés a alguien que hace eso y que lo entiende legítimo, tenés a alguien que probablemente pueda incidir o que pueda dar su granito de arena a la hora de que Argentina debata efectivamente cómo darse una regulación apropiada de propiedad intelectual para pensar el desarrollo, para pensar desde la mirada del desarrollo. Porque proteger a uno implica que quizás vos estás protegiendo a ese que es el tuyo, pero frente a ese que es el tuyo tenés 10.000 que son de afuera y de los cuales vos deberías haber podido aprender cosas y que en tu balanza no te cierra el cálculo, no te cierra la estrategia, no te cierra la innovación. Quizás a ese lo podés proteger de otra forma. Quizás podés decir, bueno, a mis diseñadores, a mis inventores, les doy, qué sé yo, por ejemplo, hay países que
al observar el valor público, social de un invento, toman una decisión. Por ejemplo, en el marco del desarrollo de la industria de la aviación, Estados Unidos, en el marco de las guerras mundiales, expropió una patente. Porque yo no puedo dejar que este conocimiento que está en manos de los hermanos Wright, que eran los titulares de la patente de las máquinas para volar, que mi industria aeronáutica, que mi posibilidad de desarrollar la aeronáutica dependa de un monopolio que tiene estos dos tipos. Y que ellos van a decidir sobre cada cosa. El gobierno de Estados Unidos, el Estado norteamericano, les expropió la patente. Dijo, ¿sabes qué? Esto es de dominio público, que lo desarrolle cualquiera. Lo mismo hizo el Estado francés con el daguerrotipo. El daguerrotipo le dijo a Daguerre, mire, señor Daguerre, yo lo voy a financiar a usted hasta que se muera. Tiene un pago de por vida. ¿Sabe qué? Su invento es genial. Tiene un pago de por vida. Quiero desarrollar mi industria con esto. Entonces lo expropia, le da un pago de por vida, le aseguró un pasar de por vida al Estado y puso eso en dominio público para que haya mucho más capacidad de producir e innovar sobre eso. A lo que voy es, los sistemas de propiedad intelectual se nos venden como una piedra así cerrada, alguna caja sobre la cual no se puede discutir. ¿Y saben qué? Se puede discutir muchísimo. La OMC está en este momento discutiendo un waiver de propiedad intelectual para que podamos tener más y mejores accesos a vacunas e insumos para luchar contra la pandemia de COVID. ¿Saben por qué? Porque el mercado, tal como está hoy, no está haciendo justicia con una pandemia global. Y hay países, sobre todo continentes enteros, donde se han puesto, donde solo el 5% de la población tiene un acceso a una vacuna. Y eso no solo es catastrófico para África, es catastrófico también para Europa, también para Canadá, también para Estados Unidos y también para América Latina. Porque si se deja circular y no se hace algo, no solo hay un tema de justicia social y de humanidad y de todo lo que podemos pensar, hay un tema de economía. Si te mutan el virus porque sigue circulando violentamente y las vacunas no te sirven, vamos a entrar otra vez en una catástrofe. Hablemos de números, hablemos de plata. Es malo para la economía. Digo, entonces hay que mirar todo el mapa, porque yo siempre lo miro desde los derechos humanos, que es el campo en el que nosotros trabajamos, pero también mirándolo desde el punto de vista del desarrollo y demás, es importante poner estas cuestiones en discusión. Esta discusión se está dando en la OMC en este momento. Y está trabadísima esta discusión en la OMC, porque el mismo panorama que pinta Dragos, son los mismos que están bloqueando el waiver. Muy rara la posición de Biden y de Estados Unidos, que dijo estoy a favor del waiver, que fue así como un shock, que todo el mundo dijo, oh, ¿qué pasó? Pero es muy importante que entendamos que los sistemas regulatorios de derechos, de creación de monopolios y de derechos de exclusiva y de exclusión sobre el conocimiento tienen un impacto no solo en la vida cotidiana, en el mundo académico y en el desarrollo, y que por lo tanto tienen que ser mirados como política pública. Y mirados como política pública tienen que ser evaluados, tienen que ser ajustados y tienen que ser adaptados al interés nacional. Excelente. Tenemos que comenzar por lo que vos dijiste, conocer, saber de qué se trata. Si no conocemos, no sabemos de qué se trata, vamos mal. Para cerrar esto, que es la verdad, genial tu exposición, podríamos abrir un debate infinito y te vamos a querer para otras charlas, para otros temas que has investigado también muchísimo, solamente pedirle a Marisa Gonella, que es una de las participantes de nuestro auditorio, que hace un comentario, que si Marisa estás de acuerdo, habilita tu micrófono y lo formulas en primera persona. Sí. Buenas tardes a todos. Desde ya felicitaciones, realmente sumamente interesante. Un poquito, he trabajado muy poquito desde, obviamente, trabajar en el contexto de las carreras de ingeniería ergonómica, trabajo sociología, por lo tanto no puedo evitar el tema, no podemos evitar el tema de lo que implica la naturalización de monopolios cuando tenemos 5 empresas
¿sí? Con buenos ojos, mirando 5 empresas que controlan la mayor parte de la producción de semillas, pero que a su vez establecen relaciones de asociación estratégicas con la producción de agroquímicos, de algunas maquinarias, fundamentalmente de la empresa del software, ¿sí? Por la tecnología de precisión, y también con la captura de royalty. Digo captura, que de alguna manera está muy de moda el debate de captura de las élites, del Estado, qué sé yo, mucho, digamos, habría que tener un nivel de profundización importante, pero no dejan de contribuir, a veces consciente o inconscientemente, a esas capturas. Y esto, digamos, afecta a nosotros mucho más, obviamente, como ya lo expresaste, por lo que pagamos. Cada productor paga por cada semilla. No es que pagamos, ¿no?, por una bolsa, por cada semilla se paga. O sea, eso es lo que a veces la sociedad no entiende, o es difícil incluso para los mismos profesionales entender eso. Pero también en una investigación, y a veces con algunos productores de Estados Unidos que vinieron, ellos plantean lo mismo. Cómo el farmer se vio enfrentado a la crisis a partir de 70, 80 se manifiesta la primera, cuando empiezan a subir, digamos, el precio, y para ello es la semilla el insumo que más sube anualmente, ¿sí? Lo registran. Es de dominio público, ¿sí? No es algo que estoy diciendo, está en los censos, se puede ver la relación de los costos de insumos que a ellos les incrementa. Digo Estados Unidos por darles un ejemplo de un país cuyas empresas producen también. Y respecto a Canadá, hubo una contienda muy importante al respecto cuando sale tecnologías de precisión, la primera de ellas la siembra directa, por ahí, en cuanto a que los productores resisten, ¿no?, en pleno neoliberalismo, y hay un paper de Hans o algo así que no me acuerdo, que dice, los mismos productores le dicen al Estado canadiense, entre comillas, no, preferimos que ustedes nos sigan comprando el trigo. Nosotros no queremos que la empresa nos ofrezca la tecnología y almacenar el trigo. ¿Pero por qué? Porque les resultaba más, no, los productores tenían en claro, y productoras, que en todo caso, aunque sea poco, el Estado siempre les iba a solventar y pagar su producción, en tanto que la empresa es una negociación de la mercancía que se produce. Y esa negociación iba atada a la semilla, al agroquímico con el que se produce. Nada, eso, quería contribuirte con el comentario y bueno, sí, es un tema realmente que conocemos poco, pero que nos afecta en lo cotidiano, obviamente. Gracias. Hay un Sí, famoso gracias. caso, hablando de semillas, de Monsanto en Estados Unidos contra Percy Schmeiser. Es un caso muy interesante porque Percy Schmeiser tenía un campo con cultivos orgánicos que estaba cerca de un campo donde había plantas transgénicas de Monsanto. Y los cultivos de Percy Schmeiser se contaminaron no sé nada de cuestiones agrícolas, disculpen si digo alguna barbaridad porque la verdad es que no es mi campo, pero se contaminaron por polinización cruzada, por el viento, por las típicas cuestiones que pasan en la naturaleza, que las semillas vuelan, y la cosecha de Percy Schmeiser se contaminó con, con estas plantas de Monsanto, de un campo que tenía plantas de cultivos de semillas de Monsanto. Y Monsanto lleva a Percy Schmeiser a juicio por violación de patentes. Y Percy Schmeiser lo pierde el juicio. Esa es una historia es un caso emblemático en los Estados Unidos, de un caso en el cual un agricultor pierde un caso por contaminación de su propio campo por semillas transgénicas. Es muy, si lo buscan hay un montón de información en internet, de hecho había un sitio web dedicado al caso, es un caso Bueno, de hecho interesantísimo. habrán escuchado hace poco, hace poco, 5 o 6 años, era todo el debate acerca de si dejaban entrar o no
o desembarcar los transgénicos en Europa inclusive, ¿no? Eso amerita toda una discusión que hay por detrás, que en otro momento se hará, pero bueno, que tiene que ver quiénes entraban en la discusión del GATT como productores, como países interesados en la discusión del arancel de la mercancía, pensándola como mercancía, y qué países no tenían derecho a entrar y entraron en la discusión como países de paso, ¿no? Quien podía estar libre de transgénico, no producirlo, bien, pero no entras en la discusión, entra en la discusión aquel que en todo caso necesita la circulación. Y ahí, bueno, ahí para indagar mucho más, pero obviamente que no es de mi experticia ni de mi profundización, digo, nada más lo menciono como una cuestión de todas las derivas que tiene el tema, ¿no? Sí, tema inacabable, pero la verdad que esta charla y estos aportes que han hecho ustedes desde sus lugares, desde su trabajo, nos sirven muchísimo para abrir el panorama y para poder comprender un poquito más de qué se trata. Bueno, la verdad que podríamos seguir mucho más, pero tenemos que ir cerrando esta hermosa jornada de esta tarde. Bueno, así que ante todos, agradecerles a todo nuestro hermoso auditorio, fieles, que todos los encuentros están aquí presentes, nos acompañan. Bueno, a Bea, que yo ya la conozco, es un lujo. De paso decirte, Bea, que tanto Daniel Cardassi como Fernando Pelillo te dejan un beso grande. No pudieron estar, pero que van a ver la grabación de esta charla. Bueno, los comentarios son maravillosos en el chat y bueno, ir cerrando, pedirle primero a Olga que haga el cierre para que finalmente nuestro vicerrector cierre definitivamente la jornada. A todos, muchas gracias. Gracias, Vivi. Bueno, nada, simplemente agradecerte, Beatriz, como siempre un gusto escucharte. Realmente esta cuestión de charlar de economía de la innovación, y nosotros trabajamos ahora con un concepto, trabaja Canadá con un concepto que tiene que ver con diplomacia del conocimiento, un poco más llevado al término de lo francés, ¿no? Se habla de diplomacia no tan fuertemente con esta cuestión, digamos, de ser un poquito más, en todo caso, elegantes, que quiere decir lo mismo que hablar de economía de la innovación. Convengamos, en estos grandes países el tema de la economía nunca queda aparte. Pero agradecerte porque esto creo que es un tema muy interesante, estas discusiones. Será interesante trabajar luego en otra charla más adelante que sin duda tendremos. Para mí un gusto escucharte porque efectivamente es una situación abductiva con un proceso de una profesional maravillosa en la que te has convertido y en la que fogoneas por ciertas cuestiones que para todos son interesantes. Así que gracias por la charla de hoy, ha sido un gusto, has tenido un auditorio impecable porque además ahí he estado firmemente, han sido casi 50 personas que han estado escuchándonos y que esta replicación va a ser fantástica. Así que muchísimas gracias y un cariño enorme como siempre. Bueno, y ahora sí, Darío, cierre final de la jornada. Gracias, Vivi. Bueno, Beatriz, apasionante. Sobre el tema de derecho de autor, nosotros en la Facultad de Ontología ya hace muchos años que hay una entidad en Argentina que es CADRA y que tenemos un convenio con ellos porque entendemos la necesidad del respeto a aquellos que tanto trabajan y generan, ¿no? Pero bueno, estaría bueno poder seguir desarrollándolo porque realmente es muy interesante. La charla ha sido apasionante, fíjate que ha pasado más de 1 hora y media y seguiríamos charlando. Así que bueno, un placer verte, que estés con nosotros, que estés en tu universidad, que puedas dar esta charla para nosotros. Y como siempre a todos aquellos que nos acompañan, infinitas gracias por estar cada martes y jueves. Te cuento, Beatriz, que nosotros tenemos una forma muy particular de cerrar, donde por supuesto yo lo primero que hago es agradecerle a Sofi, porque gracias a ella hemos tenido la posibilidad de tener esta conexión, a Olga y a Viviana, y desde ya nos vamos yendo. Hay una particularidad este fin de semana que está la maratón de la universidad, que es recorriendo nuestra universidad, y uno de los lugares que van a recorrer es nuestro Córdoba, Italia, nuestro rectorado, donde ahí estamos con la gente de ASAEC,
aquellos que nos puedan visitar entre las 9 y las 11, va a ser un placer y un honor recibirlos en casa, en su casa, en nuestra casa. Sofi, Viviana y Olga, nos vamos. Gracias y hasta la próxima jornada. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta pronto. Beso grande. Un beso, cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.